vamos a iniciar contestando las preguntas. Contestando las preguntas que tenemos para, a ver, de la unidad 3 me estás, digo, de la actividad de la C me estás preguntando, ¿verdad? Sí, de la actividad C, sobre el tema se llama animación sociocultural del lenguaje. Es que estuve investigando yo y no encontré mucha información, solamente decía que lo manejaba como si fuera una especialidad o una maestría, una carrera de la UPES. No había mucha información, la verdad. Por eso le preguntaba. A ver qué encontraron mis compañeras. Okay. Sí, vamos a ver ¿qué fue lo que encontraron ustedes, los demás chicos? ¿Qué encontraron? Sí, miren, de hecho es un programa que se lleva a cabo en una maestría, pero que nos habla precisamente de eso, ¿no? De que nosotros tenemos como docentes, ahora sí que animar la lengua, y para eso necesitamos estar nosotros preparados y conocer todos los aspectos lingüísticos que vamos a manejar, que son las habilidades lingüísticas, que ustedes ya saben que son. ¿Cuáles son, chicas? Las 3 habilidades lingüísticas. Hablar. Escuchar. Narrar y escuchar. Sí. Muy bien. Acuérdense que también el lenguaje, la escritura entra como parte del lenguaje escrito, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver, ¿alguien más consiguió o tiene alguna idea de lo que es la animación de la lengua? Yo encontré poca información, pero sí me quedó un poco, bueno, a lo que encontré, más o menos le entendí a qué se refiere, pero no fue mucha la información. Lo que encontré, no sé si quiera que lo comparta o en otro momento usted lo va a decir. Por favor, a ver. Lo voy a leer tal cual y rescaté algunas cosas. Dice animación sociocultural, dice, es un método de investigación con acciones de prácticas sociales dirigidas a animar, a dar vida, a proporcionar el establecimiento de relaciones entre las personas y sociedades en general. Y también dice, en otra parte que busqué, dice que el enfoque sociocultural es el acto de leer, de escribir. Dice, solo puede ser entendido como una práctica social, cultural, política, económica e histórica que permite al individuo comunicarse. Y también hablaba que era una práctica, la animación podría ser como una práctica o promoción de actividades comunicativas y sociales. Y pues algunas otras anotaciones que fui rescatando de algunos documentos, y de ahí fue como ya me quedó un poco más claro. Y decía que animación venía del significado de animar, de dar vida, de dar sentido. Y en este caso, conjugándolo con animación sociocultural de la lengua, pues viene a darle vida y sentido a que nosotros como individuos a la lengua o al lenguaje en este caso. Muy bien, eso fue lo que pude rescatar de algunas lecturas, porque como decía mi compañera Brenda, era muy escasa, pero fui rescatando algunos puntos que creo que sí dan el tema. No sé, usted nos dirá ahorita. No, pues sí está excelente, porque precisamente hoy vamos a hablar de Vygotsky y su teoría del sociocultural para la apropiación del lenguaje. Entonces, precisamente por eso quería que se empaparan un poquito, porque habla de la animación cultural de la lengua, no solamente como algo pasivo, como su nombre lo dice, hay que animar, hay que buscar estrategias para lograr la función social de la lengua. ¿Sí? ¿Alguien más encontró algo que pueda apoyarnos? Maestra, yo sí encontré información. A ver. Bueno, Josefina, te cedo la palabra. Es que sí encontré información, pero sobre el tema sí, pues animación sociocultural, pero específicamente de la lengua no. Pero le cedo la palabra a Josefina y ahorita le comparto lo que investigué.
A ver, Activa tu micrófono, Josefina. Ok, gracias, compañera. Sí, dice aquí, maestra, que se utiliza lo que es en primaria, preescolar y secundaria, de aquellas herramientas teóricas y prácticas necesarias para poder diseñar formas diversas y creativas de intervención que promueven el desarrollo del lenguaje. Pues dice que no nomás es aprender letras, es aprender gramática, ortografía. Me imagino que eso ya es en primaria. Más o menos es lo que yo encontré. muy bien, precisamente, igual, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es nuestro, digamos, nuestras etapas de desarrollo en las que vamos a hablar de nuestros niños, pero sí efectivamente tiene una relación muy amplia desde el preescolar hasta la secundaria, para no perder de vista lo que es la función social del lenguaje. ¿Alguien más que haya encontrado algo diferente a lo que nos compartió José? Pues maestra, mire, solo para complementar, tengo varias anotaciones que hice así como Rocío. Es animación sociocultural permite al individuo comunicarse de manera competente y de acuerdo a los requerimientos que exige el entorno donde se encuentre. La animación sociocultural es un conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular el desarrollo y la dinámica global de la vida sociopolítica. Y también mencionaba que la animación sociocultural y la educación social tenían como objetivo ayudar al individuo en los problemas de desarrollo personal y de grupo que se originan en su relación con el medio sociocultural. Es básicamente lo que usted nos está diciendo, pues, pero nos está comentando que vamos a ver las etapas. Pero en realidad es eso, pues, la forma en que el individuo se desarrolla en sociedad. Exactamente, muy bien. Y aquí a lo que les estamos dando el enfoque es a la lengua, pero se desarrolla en sociedad, pero vamos a desarrollar aquí el lenguaje. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el tema? María Guadalupe, ¿investigaste algo? Sí, investigué un poco, maestra. Ajá. Investigué que los objetivos de la animación sociocultural van enfocados en lo personal, en lo social y en la cultura de cada individuo. Recuerden, chicas, que es muy importante no perder de vista el contexto sociocultural en donde nosotros nos estamos desarrollando nuestra práctica docente o donde la vayamos a desarrollar. Porque de ahí depende, pues, este gran embalaje que tenemos sobre lo que es la función de la lengua en cualquiera de sus modalidades, lengua oral o lengua escrita, porque tiene mucho que ver el contexto social, el contexto cultural, y acuérdense que también depende, ya lo habíamos visto en la oralidad, que depende también de la casa, independientemente del contexto en donde estemos desarrollando con nuestros niños, también depende de la casa. Es el primer acercamiento que el niño tiene con la lengua oral y también con la lengua escrita. Bueno, ahora miren, yo les voy a comentar algo para cerrar. A ver. Miren que alguna de ustedes ahorita hablaba de ser competentes. De acuerdo a Lozano y Herrera, las competencias tienen su origen en la cultura anglosajona. Y dice que las empresas de estos países buscaban elevar su productividad mediante la cualificación operativa de los trabajadores. Es decir, se buscaba su productividad mediante que contaran con capacidades, habilidades y destrezas para realizar una labor específica. Desde este punto de vista, la educación inicia un nuevo modelo de formación para dar respuesta a las necesidades particulares que demanda este contexto o el contexto en el que nosotros estemos. A mediados del siglo XX, la palabra competencia es adoptada por los conductistas. Ustedes saben que un conductista es Skinner,
evoluciona el concepto llevándolo al aprendizaje de la lengua. Él es el que lleva este concepto de competencia a lo que es el aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita, pues considera que esta relación de emisor y receptor, desconociendo todo el sentido y dinamismo que le imprime el hombre. Es por esta razón que Chomsky da una nueva visión del término, entendiéndolo como capacidades y disposiciones para la interpretación o ejecución de algo. La competencia comunicativa, pues, debe su surgimiento al desarrollo y evolución a diversas ramas de la ciencia, como pues, la psicología, la pedagogía, la sociología y la lingüística. En este sentido, Frade define el desempeño y la competencia comunicativa como el proceso cognitivo que despliega el sujeto al identificar una meta, alcanzar, que implica realizar una serie de acciones con una actitud determinada. Durante este proceso de desarrollo de las competencias tienen diferentes formas y niveles en su despliegue y aplican diversos procesos para desarrollarlas y obviamente obtienen resultados distintos. Por eso es que ahora en esta noche vamos a tratar el desarrollo cognitivo con Jean Piaget y el desarrollo sociocultural con Vygotsky. Esta concordancia en lo expuesto refrenda la hipótesis anterior al definir a la competencia comunicativa como el saber hacer, lejos de pensar como hacer a secas. Requiere de conocimiento teórico, práctico o teórico-práctico. Afectividad, compromiso, cooperación. También de tipo teórico-práctico o teórico-práctico. Miren, las competencias también se definen, o como citando a Jiménez, quien plantea que la distinta procedencia, su concepción teórica y práctica de la vida y del trabajo, la diversidad de situaciones en las que tienen que operar, los niveles y modalidad de formación, no hacen sino dañar una complejidad de una profesión nueva, y es por lo tanto que es muy importante tener en cuenta lo que es una competencia, porque aquí vamos a hablar también de ser competentes en lo que se refiere a la lingüística. Bueno, en alguno de los textos que ustedes leyeron ahorita, quisiera que comentaran en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito, ¿qué han querido, qué problema han tenido ustedes o se han enfrentado que quieran conseguir o resolver utilizando el lenguaje oral o el lenguaje escrito? De los textos que leyeron. Tenemos ahí unas preguntitas. ¿Vieron en la actividad me parece que en la B? Maestra. En la actividad B. En la que decía que pusiéramos el listado de sugerencias, ¿a eso se refiere? Exactamente. En el listado de sugerencias, ¿qué sugerencias pusieron? ¿Alguien me quiere comentar sus sugerencias? Sí, yo puse las 9. Las 9 sugerencias y resumí cada una de ellas. Así le entendí la actividad, la verdad. A ver, ¿qué sugerencias pusiste? Yo también así entendí la actividad, maestra. O sea, era hacer un resumen o un esquema, lo que quisieras, de las 9 sugerencias. Eso era, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué sugerencias? ¿Cómo lo manejaste? Yo hice esquema. Hice un esquema de las 9 sugerencias. Pero basado en la lectura, pues. Ajá. Y ¿así era o era sugerir cosas que a uno le parecían o cómo? Era sugerir de acuerdo a la lectura. Ah, ok. Y ustedes identificar esas sugerencias. ¿Cuáles identificaste tú? De las 9 que pusiste, mencióname algunas. El tiempo para aprender. De las sugerencias que pusiste. Ajá, ok. Las lecciones variadas, que consistía
en que los estudiantes necesitaban una variedad de experiencias relacionadas con escribir, hablar y escuchar. Venía otra como la práctica oral, y en todas mencionaba la importancia que tiene el apoyo del docente hacia los alumnos. En la mayoría de las sugerencias mencionaba la importancia esa del papel del docente. Era ¿cuál otra? La práctica oral, destrezas verbales también. Venía otra que nosotros ya la hemos mencionado en las clases anteriores, que ayudáramos a los alumnos a perder el miedo a hablar, y mencionaba ahí de las maneras en que lo puedes lograr, pues que los alumnos pierdan el miedo. También mencionaba esa. Puse las 9, yo en realidad. Gracias, Brenda. ¿Alguien más? Aparte de las que ya dijo la compañera, porque obviamente que no las voy a repetir, ya las mencionó. Para complementar, decía que grandes escritores, escritores, se refería a esa sugerencia a que los padres y maestros motivaran a los estudiantes a leer grandes escritores, a oír y leer escritos de estos grandes escritores, acudir a bibliotecas dentro de esa destreza. También venía destreza de comunicación, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero se refería a que a la destreza hablaba de las computadoras, y ahí hacía mención de si había pues en unas investigaciones que decía que el uso de la computadora era bueno, y otras decían pues que no era tan bueno. ¿Por qué? Porque con las computadoras tienen herramientas que te pueden corregir los párrafos o la escritura. En esa destreza hacía mención. Y como ya mencionó la compañera, casi las otras, estas destrezas, pero hacía mucho hincapié casi en todas los puntos de las exposiciones orales o las representaciones en equipos y en grupos con los compañeros, y que era una forma de cómo ellos podrían corregirse y hacer ellos también opiniones constructivas. Hablaba ahí también con los compañeros, al igual que los maestros y los padres juegan un papel importante en estas sugerencias, como ya lo mencionó la compañera, y cómo estimularlos los padres y motivar a los estudiantes, tanto el padre como el maestro. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Efectivamente, pues si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos desarrollando esta habilidad lingüística en estos espacios que tenemos para compartir, ¿verdad? Estamos trabajando con pares, estamos motivándonos y estamos aprendiendo entre nosotros, y efectivamente de las 9 competencias, como tú complementaste, le da mucho énfasis al trabajo en el aula y al trabajo con los padres de familia. Bueno, para más o menos cerrar, yo creo que ustedes sí encontraron sus competencias lingüísticas, ¿verdad? La mayoría. Venían muy claras, maestra, en el texto. Sí, efectivamente. Entonces, ahorita para cerrar y empezar ya con lo que es la teoría de Jean Piaget y de Vygotsky, vamos a, pues, solamente a dejar claro qué sería el habla, chicas. Para ustedes, ¿qué sería hablar? Para ya cerrar con las competencias lingüísticas. Después de todo lo que leyeron. Pues, maestra, hablar es como expresar el sentimiento, vivencias, situaciones que vives, porque claramente nos dice que se tiene que dar la dramatización, la narración, el cuento, así como dijeron las compañeras. Es un proceso que se tiene que vivir, que el niño tiene que vivir en el preescolar, donde el papel del docente tiene que jugar mucho y tiene una gran importancia para estar en el apoyo y motivación del niño. Espero que ya. Bueno, entonces, vamos a checar, entonces vamos a ver de lo que estábamos hablando, ¿qué es hablar, chicas? Bueno, voy a aportar, ¿no? Hablar es articular palabras para darse a entender. ¿Alguien que le siga, que me complete?
Para establecer una comunicación y fluir en base a un tema o una organización que se lleve a cabo o actividad donde se vea fundamentado nuestras ideas, nuestras opiniones. Bueno, esta es una habilidad lingüística que forma parte y toma gran importancia en el campo educativo. Pues, como bien lo decían hace un rato, es una herramienta fundamental y que nosotros debemos propiciar esa confianza para poder hablar, para poder permitir a los niños que hablen, o también acuérdense que también es una competencia lingüística de los docentes, ¿sí? El lenguaje es inherente al ser humano porque la palabra, por medio de la palabra nos podemos expresar con nuestros semejantes y darles a saber lo que sentimos o lo que queremos o lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Me escuchan más o menos? Sí. Ahora, chicas, ¿qué sería escuchar? Comprender lo que la otra persona está diciendo. Perfecto. Prestar atención a lo que se oye, atender a un aviso, comprender a quienes están mandando un mensaje, y es una acción o el efecto de escuchar. Aquí se ocupa el sentido del oído para apropiarse de esa información que nos está enviando el emisor y nosotros nos convertimos en receptores. Bueno, y leer, pues bueno, ustedes ya saben lo que es leer, ¿verdad, chicas? Eso está fácil. Hablar, escuchar y leer, las habilidades lingüísticas que estamos viendo esta noche. ¿Qué es leer, Anaí, José? Maestra, pues leer es comprender, poner la parte de la comprensión a las palabras que están delante de nosotros, de las cuales leemos. Más bien es la comprensión de lo escrito. Exactamente, miren, pues ahora sí que es poner en juego muchas habilidades, ¿no? Desde el campo visual mental, donde se decodifica, donde se relaciona y se contrasta, donde se profundiza y se infiere lo expuesto en un texto, en una imagen o en un contexto, buscando siempre deducir el contenido o la intención expuesta y expresada por el autor o por el emisor. Estas tres habilidades lingüísticas, nosotros las vamos ahora a analizar desde dos puntos de vista muy importantes, desde Piaget y desde Vygotsky. Para empezar con nuestros saberes previos, chicas, ¿qué han leído sobre Vygotsky y los estadios de desarrollo de los niños? ¿Ya ustedes ya lo revisaron en alguna otra materia? Sí, claro. Voy a ver. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo decía, maestra? Vamos a entrar en el tema de los estadios de Vygotsky y vamos también a tratar los estadios de Jean Piaget y el aprendizaje sociocultural de Vygotsky. Entonces quisiera saber, vamos a activar los conocimientos previos que ustedes tienen sobre este tema. ¿Alguna de ustedes ya leyó a Vygotsky? ¿Alguna de ustedes ya leyó a Piaget? Vamos a empezar con Piaget para empezar a ver. Pues en algunas otras materias hemos visto algunas teorías de ellos, por ejemplo, como usted decía, de Vygotsky, me parece que el desarrollo, como dice, social del niño, entonces que el niño se desarrolla, como usted antes ha mencionado, mediante el contexto, va desarrollándose, se desarrolla las etapas de maduración, por así decirlo, de aprendizaje de cada niño, y depende mucho el contexto en el cual esté el niño para este desarrollo. Y de Piaget me parece que también se desarrolla por etapas. Así como las que somos mamás, conocemos de las etapas de los niños en cómo empiezan desde
cómo se divide conforme a su edad, a las diferentes etapas. Entonces, él las clasifica y también les da un nombre a cada una de las etapas y cada etapa tiene sus características. No sé si a eso se refería. Sí, exactamente. Mire, ¿alguien más que haya leído acerca de Piaget, de Vygotsky? Yo de lo que recuerdo de Piaget, porque fue yo creo de las primeras materias que vimos, que no, chicos, que se divide en 4 etapas. La primera es la preoperacional. No, esa es la segunda, la sensoriomotora es otra. No me acuerdo, a ver, ayúdenme. Operaciones concretas, algo así. No, miren, la primera es el sensorio motor que va de los 0 a los 2 años. A los 2 años. Es el estadio que es donde el niño, de los 0 a los 2 años, mencionaba que es donde el niño aprende mediante juegos, mediante música, que es como uno les puede enseñar. Y va de los 0 a los 2 años. Ajá. Luego sigue el estadio preoperatorio, que va de los 2 a los 7 años. Ahí acuérdense que la inteligencia ya es simbólica, pero sus operaciones aún no son concretas, o sea, no tienen una estructura lógica. Y luego el estadio de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, y el de las operaciones formales, que es a partir de la adolescencia. Entonces, Piaget nos habla de esos 4 estadios, pero nosotros nos vamos a enfocar en los primeros 2 estadios, que son los en donde trabajamos pues con niños. Acuérdense que el primero es de los 0 a los ¿cuántos dije? A los 2 años. De los 0 a los 2 es la primera etapa y la segunda es de los 2 a los 7. De los 2 a los 7. Bueno, acuérdense que en la etapa de los 2 a los 7 años empieza a funcionar o entrar en función el juego simbólico, ¿sí? Entonces necesitamos mucho juego simbólico para nuestros niños. Y vamos ahora a checar cómo se desarrolla estos 2 estadios de la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. Aquí el niño adquiere capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o mediante representaciones y puede pensar en hechos o personas ausentes. El pensamiento es representacional, presenta el juego simbólico, el lenguaje, las pinturas o imágenes mentales y los conceptos de número. ¿Se acuerdan lo que es el juego simbólico, chicas? El juego simbólico es cuando el niño puede representar papeles. Cualquier tipo de papeles y representa a veces actividades o escenas de la vida cotidiana. Y aquí es donde el niño empieza a desarrollar su lenguaje. El lenguaje en esta etapa a veces no concuerda con las acciones que están haciendo o con el día en que están viviendo. Por ejemplo, hay niños que les dicen, mañana fui a la escuela. El niño todavía no se apropia totalmente del lenguaje, ni los niños a veces hablan y cambian letras o cambian palabras o cambian tiempos verbales, como el ejemplo que les ponía ahorita, o se comen letras o se comen palabras. Algunos todavía les cuesta mucho formar frases y hablar correctamente. Entonces, aquí entra todo lo que nosotros vimos anteriormente en las características que ustedes mencionaron. Entra en juego todo eso porque nos va de los niños. Es muy importante que a
partir del juego simbólico, los niños Maestra, en el lenguaje disculpe. tienen un periodo de desarrollo acelerado. Maestra, disculpe, no se Sí, escuchaba sí. nada, estaba bien cortado, no le escuchamos lo que dijo anteriormente. Bueno, Se cortaba. Se sigue cortando, perdón. sí, fíjense que ahorita me encuentro en la Ciudad de México y aquí está lloviendo bastante. Entonces, si se corta, me avisan para que volvamos a retomar, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? Es que de repente hay partes en las que se le escucha bien, pero de repente se corta. Entonces, hay veces que se entiende bien lo que está diciendo y otras no tanto. Y a veces nada. Bueno, miren, a ver, para que yo las escuche, ahora las escuche a ustedes, vamos a ver con el juego simbólico de Piaget cómo empezaríamos o cómo fomentarían ustedes el lenguaje en esta etapa, en donde los niños de 4 años pueden No se crecer escucha nada. Maestra, no se escucha de nuevo, parece que tiene hipo. Como un robot así. No como robot. Pero sí entendimos la pregunta, creo. ¿Sí, no? A ver, Pero Bueno, ¿de qué yo manera? recuerdo... ¿Perdón, qué? Bueno, Sí, yo recuerdo, maestra, cuando estaba en la primaria, todavía tengo esos muy pocos recuerdos de cuando estudiaba, que éramos muy tímidos la mayoría de nuestros compañeros y yo, y lo que hizo el profesor fue una técnica que se me hace muy buena para aplicarla ahora nosotros como docentes. Nos encargó un calcetín y cada quien tenía que hacer pues como un tipo títere, y nosotros hacer una obra de teatro o hacer cualquier cosa, pero literal, o sea, lo que teníamos que hacer era siempre comunicarnos con el calcetín. Y cuando hacíamos hablar a nuestro calcetín, automáticamente pues nosotros estábamos ya practicando el lenguaje y nos comunicábamos con nuestros compañeros. Y se me vino ahorita a la mente cuando estaba, cuando nos preguntaba acerca de una forma de fomentarlo, o sea, de darle un inicio. Digo yo que sería una buena estrategia. No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que no sé. No, efectivamente, es una manera de favorecer el lenguaje en la etapa en la que se encuentran los niños, que es la etapa del juego simbólico. Muy bien. Por tu participación. ¿Alguien más? ¿Qué le parece si mejor las preguntas las escribe en el chat? Tenga una Porque experiencia, una anécdota o que simplemente quiera. Maestra, no se entiende, corta muchísimo. Bueno, entendí que sigamos con la pregunta. Otro ejemplo, maestra, yo podría decir, por ejemplo, cuando jugamos, cuando se juegan a las comiditas o al supermercado, ahí está haciendo un juego simbólico porque ahí hacen roles los niños. Podría ser otro ejemplo. pienso también que a lo mejor el docente puede fomentar esto en los niños realizando, como mencionaba ahorita Alexis, en este caso él lo hacía con lo del calcetín y los títeres, pero puedes hacer obras de teatro donde los niños representen algún papel. Igual puedes basarte en lo que a los niños les guste. Creo que la maestra se salió, ¿verdad? Ah, no, ahí está. En lo que les guste a los niños para que a ellos se les sea más fácil representar algún personaje o algo en alguna obra de teatro. Estarías fomentando eso en los niños. ¿Alguien más? Igual también sería muy apropiado a través Te de las los voy a dinámicas, poner por el
chat, ¿eh? En las canciones también, cuando se imiten sonidos, los niños empiezan a imitarlos y de una u otra manera van desarrollando su lenguaje y la capacidad de pensar y crear. ¿Alguien más, compañeros? Sí, dijo la maestra que nos iba a escribir en el chat. Ah, mira, ahí está, menciona las estrategias para mencionar, comentar. Ánimo, compañeras, vamos. Quizá otra también pudiera ser mediante los dibujos, porque el niño mediante un dibujo puede representar algo que le guste y si a él le da temor hablar ante el público, entonces a lo mejor con un dibujo se le hace más fácil comunicarse con sus compañeros y comunicar lo que le gusta. Yo agregaría también los disfraces de oficios. Ya ves que ahora hay juguetitos así que quieren ser doctores, quieren ser carpinteros, quieren ser bomberos. Eso les ayudaría a ellos un poquito a sentirse en confianza porque pues van a estar jugando, ¿no? Para ellos, pero van a estar desarrollando esta habilidad de comunicación. Agregaría los oficios. Tal vez también podríamos agregar, no sé si recuerden el juego del huevo, de cuidar un huevito, que es como nuestro hijo. Oh, sí, sí lo recuerdo. Así Sí, es pero, así tenía tu hijo. ajá, ahora he estado viendo en la secundaria, mi hermana está en 3er año, y le encargaron un bebé, un muñeco, y tienen que cuidarlo literal como si fuera su hijo. Pero si transportamos esta estrategia a la primaria o al preescolar, automáticamente pues el alumno va a estar comunicándose con su hijo. ¿Sí me entienden? O sea, aunque él no le conteste, Sí, claro. pero va a tener una comunicación con él y asimismo con sus compañeros de cómo está tu bebé, pues el mío está bien, o sea, o se hizo pipí o tal cosa, tratar de interpretar las cosas. Ajá, sí, podría ser una estrategia también. Sí, bueno. No sé si otra maestra podría ser en habilidades lingüísticas los niños representar o decir ante el grupo de compañeros, por ejemplo, un cuento, el presentar un cuento, pues, hecho por ellos, por ejemplo, por algunas imágenes o algo que a lo mejor a ellos se les ocurrió presentar ante el grupo un cuento. Eso podría ser una habilidad también para el desarrollo lingüístico, aparte de las que ya han mencionado los compañeros, y creo que tiene mucha importancia lo que es viendo con las anteriores lecturas de la unidad 2, lo que viene siendo la exposición o las representaciones orales, les están dando mucha importancia y creo que los que ya fuimos estudiantes en los diferentes niveles, la verdad es una excelente estrategia. ¿Por qué? Porque pierdes, como ahí decía, el miedo, aprendes a comunicarte mejor, aprendes a escucharte también. Entonces, implica muchas cosas el exponerte ante un grupo. Y yo creo que en preescolar, siendo la primera etapa en cuanto a educación, es muy, muy importante que se desarrolle esta habilidad. Porque si no se desarrolla en preescolar, pues en primaria van con ese miedo, con ese temor a presentarse a un grupo. Hay muchos alumnos, me ha tocado a mí conocer hasta en universidad que decían una presentación oral o un examen oral, por ejemplo, y tenían miedo o temor al hablar frente a un grupo. Y hay otros niños que yo veo actualmente que en primaria o hasta en preescolar, porque en preescolar una de las actividades que en lo particular le dejaron a mi hijo cuando estuvo es una representación, por ejemplo, en su cartulina con sus imágenes y él iba a presentar ante el grupo. Hay niños que son ahorita actualmente muy, muy listos y tienen desarrollada el habla hasta mejor que uno. A mí tengo 2 hijos y me sorprenden la manera en la que ellos hablan, mucho mejor a la que yo hablo, podría decir, o la que yo hablaba en ese tiempo, cómo ellos se expresan. Entonces, para mí es muy importante esa habilidad. También hay que considerar el bailar. Chequen esta pregunta, chicos. Las canciones.
Los bailables son muy aptos para los niños porque es de la manera en que ellos se van motivando y van expresando con mayor facilidad. Sin duda es muy importante tomar en cuenta las dinámicas, los bailes, las canciones, porque de esa manera ellos van expresando poco a poquito y van soltando la timidez, que es algo que les va a ayudar a futuro a relacionarse más con los demás y perder ese miedo y tener más confianza con ellos mismos. Sí, sí es importante, atendiendo a la pregunta de la maestra que nos está preguntando en el chat sobre la cultura, sobre la importancia que tiene comentársela a los niños desde pequeños. Por ejemplo, aquí en San Miguel, aquí en San Miguel desde pequeños les enseñan lo que es nuestra cultura yoreme, y los niños empiezan a agarrarle un amor impresionante y empiezan a desarrollarse bailando el pascol, el judío, matachín, venado, y es impresionante cómo se desarrollan, cómo pierden esa pena, ¿no? Que a veces nos da a que la gente nos vea, y aquí a los niños no les da pena que miles y miles de personas vengan a verlos. Algo así más o menos le entiendo a la pregunta de la maestra. Yo considero que es muy importante las herramientas con las que se cuente en el área donde están, porque por ejemplo, si se desarrolla un niño en una comunidad donde ni siquiera hay internet, no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso por ejemplo, YouTube está lleno de miles de cosas que hoy en día enseñan a los niños a comunicarse de una forma diferente. De hecho, aprenden palabras más elevadas que muchos adultos. Entonces, sí tiene muchísimo que ver, y todos hemos visto que los niños que vienen de comunidades pequeñas son mucho más tímidos que los niños que vienen de una comunidad, de un municipio, por ejemplo, de una cabecera municipal. ¿Por qué? Porque simplemente los grupos son más pequeños en esas zonas, y en las cabeceras municipales o en la ciudad hay grupos de hasta 40 niños. Entonces, yo creo que sí juega un papel bastante importante donde se desarrolla la cultura, y aparte las herramientas que tenga para desarrollarlas. ¿Cuál consideran que es la etapa social del lenguaje? Ustedes ya la conocen, nada más a lo mejor el término los confunde. Socializar, o sea, no lo puede decir, dice etapa social, lo podemos ver como el socializar, ¿no? Con nuestros compañeros, con sus compañeros, con el grupo, con el profesor, tal vez. A ver, usted menciona las etapas. La primera etapa yo pienso que es cuando eres un bebé, ¿no? La forma en la que te comunicas o en la que das a entender si tienes hambre, si tienes sed, si tienes sueño, si estás enfermo. Yo creo que esa sería la primera etapa, ¿no? Bueno, en cualquiera de nuestras edades, el lenguaje tiene 3 etapas. La etapa social del lenguaje es cuando nosotros lo ocupamos precisamente para eso, para comunicarnos. Cuando somos bebés, para el lenguaje pues no es formal, pero hay una manera de comunicarse. Cuando ya somos más grandes, pues tiene una función, como decía Alexis, de darse a entender. Y después hay otra etapa que es la etapa egocéntrica. ¿A qué le suena esa etapa? La etapa egocéntrica, ¿no será que es muy común en los niños, en la cual ellos quieren todo para ellos? O, por ejemplo, en mi caso de que yo soy mamá de 2 niños, la etapa egocéntrica de ellos, por ejemplo, que no comparten sus juguetes, sus cosas. No sé si sería eso, la etapa egocéntrica del niño. ¿Alguien más que quiera apoyar a Rocío? Un ejemplo de la etapa egocéntrica de los niños. Ajá, era lo que comentaba Rocío, pues es cuando los niños no quieren compartir nada. Bueno, cuando están pequeños, pues no quieren compartir ni juguetes, todo es para ellos, quieren la atención solamente para ellos. Yo pienso que a eso se refiere, o sea, lo que comentaba Rocío. No sé si alguien tenga otros ejemplos. Pues yo creo que es muy común. Yo ahorita estoy impartiendo clases de danza para niños de primaria, y veo muchísimo en ellos que hay siempre la niña que les cae mal a todas, porque trata de resaltar, porque siempre cree que baila mejor, o porque siempre quiere participar. Creo que también a eso se refiere un poco, porque es como que pues, tienen el ego muy alto, ¿no? En esa etapa.
Y me pasa mucho con los niños. De hecho, platico con ellos a veces por separado y me dicen, es que esta niña me cae muy mal. ¿Por qué? Pues porque siempre quiere hacer todo, porque siempre quiere bailar mejor. Y sí, porque se cree la mejor. Así lo manifiestan los niños todo el tiempo. Yo creo que es un ejemplo de esa etapa, pero ya lo veo con niños un poquito más grandes. Supongo que también pasa con los más pequeños. Yo creo que en cualquier etapa a lo mejor llega el momento en que eres egocéntrico, hasta uno ya de adulto peca de egocentrismo, sí. Yo creo, entonces imagínense más en los niños, se me hace que es más difícil porque ellos no saben, o sea, no tienen la capacidad de discernir que eso no está bien, pues de ser el centro de atención todo el tiempo, pues no está bien, entonces ya uno como adulto, o sea, a uno le pasa, imagínense a los niños. A ver, compañeros, ¿alguien más? Mientras la maestra pone otra pregunta. Yo creo que estamos, o sea, si estamos en lo correcto, todos entendemos muy bien el término, ¿no? O sea, está sencillo, si estamos en lo correcto. Porque si no, pues, yo creo que sí. Porque la misma palabra lo dice, o sea, la misma etapa nos lo menciona. ¿O no, compañeros? Ya puso la maestra una pregunta, compañeras. ¿Cuál consideran entonces que sería el habla interna? Las actitudes, las que a veces no logramos controlar, que no las decimos con las palabras, pero las decimos con nuestros actos, ¿no? Yo considero que puede ser esa. Cuando el niño está enojado, cuando el niño está triste, es la manera en que manifiesta sus actitudes o emociones. Pero interna, pues sí, es, de lo que piensa, de lo que siente. Pues sí, como lo mencionó la compañera, sería como... sí, no se le entiende, maestra. Se corta mucho. Bueno, miren, bueno, se los voy a escribir. Cerca de lo que reflexionamos. Pues sí. Podría ser, pues sí. No sé si también al referirse al habla interna sería como hablar de nosotros mismos, que sería también relacionado con el egocentrismo, que muchos utilizamos nada más como el ego de hablar de que yo soy esto, de que yo, no sé, podría ser, como dice, habla interna, el hablar de nosotros mismos, no sé. También podría ser, yo creo, cuando uno recuerda algo, memoriza algo, o, ay, no sé. A ver, maestra, mejor escríbalo. Tal vez podría ser de lo que hemos procesado y que en base a cómo vayamos teniendo vivencias y la reflexión que tengamos, vayamos mejorando y vayamos cambiando nuestra actitud. En este caso, cuando el niño hace algo egoísta y todo, y con el paso del tiempo empieza a compartir o empieza a comprender más y a relacionarse de una manera positiva. ¿Consideran que las habilidades lingüísticas se dan en interacción con el medio? Pues ahí, como ya hacía referencia a los compañeros, pues que sí tienen que ver las habilidades lingüísticas con el medio o el contexto en el cual se desarrolle la habilidad. No sé si a eso se refería, a que hacía mención el compañero Alexis,
pues que tiene que ver en el medio en el cual se desarrolle esta habilidad, porque como hacía mención él, en una comunidad, por ejemplo, indígena o rural o de donde los habitantes tienen o no tienen un nivel académico alto o desarrollado económicamente, sí influyen las habilidades lingüísticas siendo, no desarrollándose en su totalidad o tienen dificultades para estas habilidades lingüísticas. Mas, sin embargo, se supone y está comprobado que un niño en el medio urbano, en un contexto más desarrollado, sus padres pudieran tener un nivel más alto económicamente, o un trabajo, conocimientos, o la primaria por el simple hecho, o hasta preparatoria, se supone que los niños van a tener un desarrollo lingüístico mucho mejor. No sé si a eso se refería. No sé, compañeros, opinen, a lo mejor la maestra sí nos escucha, pero nosotros a ella no. Fortaleciendo tu comentario, compañera, creo que también es muy importante, bueno, como estabas tú mencionando acerca de comunidades, ciudad, urbana, rural, también es muy importante el dialecto que estén utilizando, ¿no? Para comunicarse, porque si yo como profesor no hablo la lengua materna y todos mis alumnos van a hablar la lengua materna, entonces no hay una comunicación, pues en sí, muy uniforme. O igual manera, si es un niño que habla muy poco español, que no lo domina, y está más acostumbrado a hablar, por ejemplo, la lengua materna, y está rodeado de compañeros que hablen puro español, va a ser muy complicado para él tener una interacción con sus, pues sí, en el grupo, creo.